El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo que comer». Pero Jesús le replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Creo es importante empezar por la primera lectura en el día de hoy. A veces hacemos desde el Evangelio, vamos también a cómo se cumple lo que dice el Evangelio, aquello que anuncia la primera lectura. Y es que nuestra lectura del Antiguo Testamento siempre es en referencia a Jesucristo. No hay una lectura cristiana auténtica de la palabra de Dios, sino en referencia a Jesucristo. Jesucristo nos dice, nos explica el significado y a la vez también con lo que Él hace nos está mostrando el cumplimiento de las Escrituras en su persona y en su mensaje. Y así lo que dice el profeta Isaías, que nos habla de tener sed, que nos habla también de aquellos que no tienen bienes materiales para adquirir lo necesario para la vida, de parte del Señor, que vengan, que se acerquen al Señor, porque Él les dará gratuitamente. Claro que a lo que se está refiriendo el profeta Isaías lo va a explicar en los versículos posteriores, que aun cuando dice atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos, y ahora dice: préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Está hablando de Él mismo, de Dios, que es alimento para la vida humana, pero el alimento que sacia el corazón. Y ese alimento que sacia el corazón es su palabra. Por eso hay que escucharlo, escuchar su palabra, y desde su palabra podremos vivir. Escuchar su palabra va a ser la palabra que Él ha revelado al pueblo de Israel a través de la ley. Esa ley con la que ha sellado una alianza con su pueblo, que ahora anuncia el profeta Isaías, será una alianza perpetua, establecida según las promesas que hizo a David. Pues ese alimento, esa bebida, esa palabra, y ahí tenemos las 3 dimensiones, la dimensión material de la persona y la dimensión espiritual, que no hay que separar nunca, porque separar lo espiritual de lo material no es un lenguaje bíblico, nos recordaba
el Papa Francisco en el rezo del Ángelus cuando hace ese comentario al Evangelio del día cada domingo. No es un lenguaje bíblico separar lo material de lo espiritual, en el sentido que Dios quiere sea nuestra dignidad, pero en el sentido más todavía profundo, que Dios quiere nuestra salvación. Y así el Evangelio de San Mateo viene a cumplir esa saciedad prometida en el profeta Isaías. Dice al final del Evangelio que todos comieron hasta saciarse. Esa saciedad que viene de la persona de Jesús. El texto es muy rico en significado, no voy a desarrollar todos los significados que a lo largo de la historia y la tradición de la Iglesia se han dado al relato de la multiplicación de los panes y los peces. Dejé un vídeo en YouTube, pueden referirse a él si desean. Yo quisiera subrayar, para unir después con la carta de San Pablo a los romanos y aplicarlo a nuestra vida, algunos elementos importantes. Primera lectura, se acentúa la gratuidad del amor de Dios. Primera lectura, profeta Isaías, ese ir al Señor para adquirir de Él algo que necesitamos realmente, pero que no tenemos que comprar, se refiere a su misma vida y a su palabra, que se da, que se entrega a nosotros, Dios que viene a nuestra vida con su amor. Es lo que nos dice San Pablo. Ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Ese amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús, gratuito, esa es la gracia que se nos ha dado, ahora se nos da en su Hijo Jesús a través del pan y los peces multiplicados. La multitud que se acerca también con una necesidad a Jesús, enfermos que quieren ser curados por Jesús. Jesús se compadece de ellos. Jesús va al encuentro de esta necesidad humana. No dice que no quiere curarlos, pero ahora el Evangelio está narrado de tal manera que nosotros empecemos a descubrir cuál es esa necesidad auténtica y profunda que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es la que verdaderamente sacia el corazón humano y que va mucho más allá que esa necesidad física, que también tiene que ser cubierta, que también Dios quiere venir al encuentro de ella para que nosotros podamos vivir en la dignidad, porque somos sus hijos y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero lo que ahora le van a presentar es la necesidad material de comer. Es tarde, viene el atardecer. Y en ese atardecer los discípulos dicen, bueno, ya está, ya se acabó el espectáculo, vamos a decirlo así, ya se acabó toda esa aglomeración de gente que se acumulan en torno a Jesús para ser curados, ahora ya está, que cada uno ya se vaya a arreglar su vida, ya vino, ya ya Jesús los curó, pues ya está, que cada uno vuelva a su casa a arreglarse en su vida. Y Jesús quiere hacernos comprender que hay algo mucho más profundo que tienen que aprender los apóstoles. Sí, les va a dar a ellos una misión de salvación espiritual, pero eso va a implicar también que aprendan a compartir los bienes materiales que ellos tienen. Por eso, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que le presentan? ¿Qué es lo que ustedes tienen? 5 panes, 2 peces. 5 panes y 2 peces es lo que nosotros podemos aportar. Es lo que cada uno tiene en su vida. Son los dones que cada uno tiene. Son las cosas que cada uno puede hacer por los demás. Es aquel granito de arena que nosotros podemos aportar a nuestro mundo. Es aquello que yo tengo que hacer en este mundo, porque para eso Dios me ha puesto aquí, que si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie por mí. Pero no va a significar, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, nadie por mí. No es para que yo quede contento conmigo mismo, sino si yo no lo hago, significa que Dios me ha puesto aquí para los demás. Lo tengo que hacer para los demás. Se cuenta de Newton, que en tiempo de peste es cuando hizo los 3 grandes descubrimientos, no recuerdo cuáles eran. Uno de ellos era el descubrimiento de la ley de gravedad, justo
en el encerramiento también, y en el aislamiento. Parece que la palabra confinamiento no es buena para usarla en español. Eso es otra cosita aparte, porque confinamiento es un término militar en el que uno se encierra como prisionero, sea por desertor o sea. Entonces, confinamiento significa que nos encierran ahora, ¿verdad? Como en la cárcel, no, es el aislamiento más bien, que es el término usado. Bueno, estos son cositas, ¿verdad? Técnicas del lenguaje. Pero creo que sí es importante a lo que iba. Lo poco que cada uno tiene, Jesús va a hacer que yo lo descubra. ¿Qué tienes? Me pregunta, ¿qué tienes tú en tu vida? Yo no tengo nada, dicen algunos. ¿Cómo que no tienen nada? Sí, tienes que tener. ¿Qué tienes en tu vida? Que sea, ¿cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? ¿Cuáles son esas riquezas que Dios te ha dado? ¿Cuáles son esos dones que el Espíritu Santo, o con los que el Espíritu Santo va a colmar tu vida cuando acoges a Jesús? ¿Cuál es esa realidad? No solamente a nivel de conocimiento, o no solamente a nivel de habilidad, o no solamente a nivel intelectual o de adquirir, ¿verdad?, esas cualidades a través de estudios o de capacitación profesional. No, a veces son dones también del Espíritu. ¿Cuáles son? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? ¿Qué tienes que ir ahora? Preséntaselos a Jesús. Jesús dice, dámelos, dáselos. Aquí los tienes, Jesús. Son para ti, no son para mí, son tuyos. ¿Qué tengo que hacer? Presentarlos a Dios. Él los presenta, bendice a Dios, da gracias a Dios por ello. Lo que tienen no es tuyo, es un don gratuito. Ya lo dijo el profeta Isaías, vengan los que no tienen dinero, tomen de balde. Eso es lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, dáselo, preséntaselo a Él. Porque ahora Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Se lo va a quedar? No, te lo va a devolver. Te lo va a entregar a ti y te va a decir ahora, repártelo, dáselo a los demás. Que nadie diga que no tiene nada que dar a los demás. Porque el decir que uno no tiene nada para dar a los demás es menospreciar a Dios. Y es menospreciar a Dios en su don de amor hacia ti. Porque Dios nos ha dado a todos y nos ha puesto a todos en esta vida con dones, con carismas, con cualidades, con cosas que tienen que dar a los demás. Usted, yo, no estamos aquí para nada. Lo poquito que tenemos, lo tenemos que repartir. Conscientes de que es un don, de que es un regalo de Dios que Él nos ha, vamos a decirlo así, nos ha prestado para que nosotros lo entreguemos a los demás. Solamente Jesús puede hacer ese milagro en nosotros y en los demás. Y desde esa vida, desde Dios y desde su amor que experimentamos, aun cuando nosotros podamos decir en un momento determinado, ya está, solo me queda tu amor. ¿Qué es lo que tienes? Tu amor, Dios mío, lo tienes todo. Si has descubierto que tienes el amor de Dios, que Dios está contigo, que Dios te acompaña, que Dios no te abandona, que Dios te fortalece, que Dios es tu esperanza, que tu vida está en sus manos, tienes su amor. ¿Qué más quieres? Y ahí viene la experiencia de Pablo. No hace falta que yo me vea apreciado. No hace falta que yo me vea reconocido. No hace falta que yo me vea alabado. No hace falta que los demás digan cuán bueno o cuán buena es esta persona. Hace falta solamente vivir del amor de Dios, porque cuando te falte todo eso que a lo mejor anhelas o deseas, a lo mejor te viene entonces la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Dice San Pablo, si tienes el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Cuando en mi vida, en tu vida vives del amor de Dios, no hay nada que te pueda separar de ese amor. Ni las más dramáticas, grandiosas, aplastantes realidades humanas. En este momento de pandemia, quizás de penuria, quizás de falta de trabajo, quizás de angustia,
quizás de oscuridad, vivo del amor de Dios. Quizás en este tiempo Dios nos ha hecho descubrir cuál ha sido el regalo que nos ha dado en la vida y nos hayamos decidido desde su amor a presentárselo a Dios mismo, decir, aquí lo tienes para que tú lo presentes a Dios. ¿Y cuántos hemos escuchado esas palabras de Jesús? Repártanlo para que todos queden saciados. Todos podemos salir victoriosos de cualquier realidad humana si ponemos nuestra vida en el amor de Dios. Pero tengan cuidado, porque también nos está diciendo el profeta Isaías, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? A veces nos confundimos y en la vida buscamos lo que no es pan auténtico y lo que no alimenta. Buscamos evasión, buscamos diversión evasiva, buscamos fuegos de artificio, buscamos el éxito, buscamos la fama, buscamos la riqueza, buscamos los placeres. Ese es el pan que no alimenta, el salario gastado en lo que no alimenta. Tantas cosas han desaparecido en este tiempo de pandemia, que ya no están. Bueno, pero ya volverán, dicen algunos, sí, pero ahora no están. Y tantos no pueden aguantar sin ellos, tanto que como que algunos han empezado a buscar otras cosas, ¿verdad? Aunque sea ir a hacer manifestaciones y hacer violencia y hacer ruido y hacer cosas a escondidas o a no cuidarse los unos a los otros. Jesús nos está invitando desde Él y desde su amor a ser solidarios los unos con los otros en estos días. Nuestro mundo necesita escuchar este Evangelio, porque si escucháramos este Evangelio llegaríamos a la... Algunos piensan que la fe no tiene nada que ver con el cambio del mundo, no. Una verdadera fe cambia el mundo, tiene que cambiarlo, tiene que llevar a la saciedad del deseo más profundo del ser humano. Una verdadera fe tiene que llevar a la justicia, una verdadera fe tiene que llevar a la solidaridad y a la fraternidad, si creemos en el único Padre Dios. Una verdadera fe tiene que llevar a la vida digna de cada ser humano. Una verdadera fe tiene que llevar al cuidado de nuestro planeta. Una verdadera fe tiene que llevar a la búsqueda de la salud, a la búsqueda del bienestar de todos los seres humanos. Un bienestar y un desarrollo en acorde, ¿verdad? Sostenible se llama hoy, respetando también a nuestra tierra. ¿Vives del amor de Dios en tu vida? ¿Es Dios para ti la gratuidad absoluta, aquel que ha venido a tu vida y has sentido que no te pide nada a cambio, no lo tienes que comprar, con nada, simplemente acogido? Esa venida de Dios a tu vida con su amor, escuchando su palabra, ha hecho que tú descubras cuál es el don que tú eres para los demás. ¿Qué has hecho con ese don de Dios? ¿Te lo has quedado? ¿Se lo has vuelto a dar a Dios para que vuelva a ti desde su bendición, para que sea también, y has escuchado en tu corazón esas palabras de Jesús, ahora ve y repártelo? Eso es lo que yo quiero que hagas con los demás. Y una vez hecho, has vuelto a Jesús para seguir alimentándote de su don, la Eucaristía. No olvidemos que el don más precioso que Dios nos ha dejado en esta tierra es su cuerpo y su sangre. Muchos no pueden comulgar ahora sacramentalmente, pero no dejemos de alimentarnos espiritualmente de Jesús, escuchando su palabra, comulgando con su cuerpo y con su sangre, porque es el único que va a sostenernos en el amor de Cristo, del que, como dice San Pablo, nadie ni nada podrá separarnos.